empezó BAM? Vida en Abundancia de México, ¿Sí? A la que nosotros conocemos como cariñosamente le llamamos BAM, empezó hace más de 15 años. En diciembre de 1999 comenzamos el trabajo, como un sueño que mi esposo y yo tuvimos de ayudar a niños de escasos recursos, sobre todo niños que estaban en la calle. México, pues ver la niñez, el hambre, los problemas de delincuencia, los problemas de la violencia, pero ustedes no solamente se preocuparon, sino que se ocuparon. ¿Y me puedes decir cómo fue ese momento en el que ustedes iban por la calle, en su carro, y qué era lo que les hacían sentir a estos niños? Sí, esto fue algo muy especial para nosotros porque fue un sentimiento compartido tanto de mi esposo como mío, que cuando veíamos a los niños en los semáforos, cada vez que pasábamos por ahí y veíamos a los niños en los semáforos, nos sobrecogía el corazón y sentíamos, la verdad, mucha tristeza, impotencia, no sabíamos qué hacer, hasta que platicando él y yo dijimos, no podemos darles una moneda porque no solucionamos nada. Claro. No tampoco solucionamos su situación llevándoles de comer o llevándoles ahí donde están. Entonces nos propusimos en nuestro corazón los sábados ponernos unos tenis, una playera e irnos a las calles a platicar con ellos. Ahí nos dimos cuenta de que no era algo tan sencillo, algo tan fácil el involucrarse en la vida de estos niños. Entonces, gracias a esa capacitación pudimos entender que para poder relacionarnos con ellos teníamos que hablar su lenguaje, teníamos que comportarnos de una manera abierta con ellos para poderlos escuchar. Y ellos fueron acercándose a nosotros, fueron ellos los que se acercaron, mientras nosotros nos sentábamos en la banqueta a mirarlos, ¿sí? A veces comíamos fruta nada más para estar ahí y luego ellos se acercaban, les convidábamos de la fruta que comíamos y así fue como empezamos a hacer amistad con ellos. Precisamente en diciembre de 1999, en la iglesia donde asistíamos, hicimos una posada, una preposada, y entonces los invitamos a todos los niños, hicimos un volanteo en toda la ciudad con niños en los semáforos y los invitamos a esa preposada. En esa preposada nos apoyaron toda la gente de la iglesia del Divino Salvador y ellos tomaron las direcciones de estos niños y fue cuando nos dimos cuenta que la mayoría de los niños que estaban en esos semáforos eran niños de esta zona, de esta colonia. Entonces empezamos a venir para acá a trabajar con estas familias, a ver qué era lo que los hacía ir hacia afuera, ¿no? Salir de sus casas a pedir dinero. En ese entonces se llamó Proyecto Semáforo, también de tener nada más un corazón dispuesto y sentir el dolor por los niños, sino tener esa fortaleza para poder ayudarlos realmente, no llorar con ellos nada más, sino ayudarlos. Claro. ¿Sí? Y había mucha gente que nada más se dolía y le dolía tanto que no podía ni siquiera hacer las cosas, ¿no? Otras personas que no eran de la iglesia, y así fue como nos dimos cuenta que en un determinado momento teníamos que convertirnos en una asociación civil. Porque la ayuda que recibíamos, así de personas directamente, amigos de nosotros, hermanos de la iglesia, era muy poco comparado con la necesidad que detectábamos en estos hogares, ¿sí? Mi esposo empezó a dar consulta en una construcción muy precaria que estaba ahí mismo en esta colonia y no tenía ventanas, hacía frío, tenía unos plásticos todos rotos, y entonces nosotros fuimos ahí a dar la consulta. Yo apoyaba a mi esposo con los niños y con las señoras atendiéndolas y él pues dando la consulta, pero nos dimos cuenta que la necesidad iba más allá. Entonces esto nos fue jalando hasta que los dos decidimos renunciar a nuestro trabajo en el Seguro Social. ¿Te acuerdas del primer niño que ustedes ayudaron? No era uno nada más, eran varios niños, eran de una familia. Esta niña, porque era una niña, Lupita,
ella, su mamá y su papá, pues en realidad ella iba a pedir dinero a los semáforos porque tenía una hermana que tenía problemas de epilepsia y necesitaba atención médica, pero pues no tenían dinero. Su mamá y su papá pues tenían problemas de alcoholismo, de violencia familiar. El papá la golpeó a esta pequeña, en ese entonces de unos 8 años, ¿sí? Preocupada por su hermanita de 2 años que tenía epilepsia, ella iba a pedir dinero a los semáforos, ¿sí? A ver qué necesitaba. Le compramos los medicamentos, mi esposo le dio la atención médica y la niña mejoró. Y a esas alturas, sí, esa niña hoy en día es mamá, ¿sí? Una mamá preocupada, trabajadora, fue a la secundaria, a la preparatoria, ya no continuó porque quiso casarse y tener a sus hijos. Su papá, desde que nosotros empezamos a trabajar con esa familia, él dejó el alcohol, dejó los golpes con la señora, y empezó a trabajar. Es una familia integrada. Claro. Y nuestra intención más que nada es que los niños tengan familias integradas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Azucena. Azucena. ¿Y tú? Erandi. ¿Y tú? Dana Paola. Dana Paola. ¿Y tú? Wendy Daniela. ¿Y tú, este chiquitín? Rodolfo. ¿Y qué comieron hoy, Rodolfo? Albóndigas con arroz. Caldo, muy bien. ¿Y comen aquí todos los días? Sí. Ah, ¿y desayunan también? Ah, muy bien. ¿Qué es lo que más les gusta de aquí de BAM? Todo. ¿Sí? Toda la comida. Sí, también. ¿Sí? ¿Y qué es todo? A ver, ¿qué es todo? Todo. El espagueti, la lechuga, los pepinos, la soya, la sopa. ¿Y las maestras? ¿Cómo son con ustedes las maestras? Bien. ¿Y si no vinieran a BAM, qué comerían en su casa? Pura lechuga. ¿No? Bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where